8. La falsa ciencia, el peligro de la racionalización excesiva en la estrategia. A lo largo de la historia, la búsqueda de métodos para comprender y predecir el comportamiento humano en la guerra, la política y la economía ha llevado al desarrollo de múltiples teorías estratégicas. La idea de que la estrategia puede reducirse a un conjunto de reglas infalibles ha seducido a muchos pensadores, quienes han intentado transformar el arte de la guerra y el liderazgo en una ciencia exacta. Sin embargo, esta obsesión por la racionalización y la sistematización ha llevado, en muchas ocasiones, a lo que podríamos llamar la falsa ciencia de la estrategia, un enfoque que ignora la complejidad, la incertidumbre y la naturaleza impredecible de los conflictos humanos. Desde la antigüedad, muchos líderes han buscado fórmulas que les permitan garantizar la victoria en cualquier situación. En las primeras civilizaciones, los gobernantes consultaban oráculos y astrólogos con la esperanza de obtener respuestas claras sobre el futuro de sus imperios. Con el tiempo, esta dependencia de lo místico fue reemplazada por la creencia en la aplicación de principios matemáticos y científicos al arte de la guerra y la estrategia política. Durante la Ilustración, en particular, la idea de que la razón podía explicar y controlar todos los aspectos de la vida llevó a la proliferación de teorías que intentaban codificar la estrategia en modelos lógicos y predecibles. Uno de los ejemplos más notorios de la falsa ciencia de la estrategia se encuentra en la influencia de las matemáticas en la guerra del siglo XIX. Muchos pensadores militares creían que la guerra podía analizarse de la misma manera que un problema geométrico, donde las fuerzas, los movimientos y las posiciones podían ser calculados con precisión para garantizar la victoria. Este enfoque llevó a la proliferación de doctrinas que enfatizaban la importancia de la disposición perfecta de las tropas, las líneas de ataque y las formaciones de combate. Sin embargo, la realidad del campo de batalla demostró repetidamente que estas estrategias eran ineficaces en situaciones reales, donde la incertidumbre, la moral y la adaptabilidad desempeñaban un papel mucho más importante que la perfección teórica del despliegue militar. La falsa ciencia también se ha manifestado en el ámbito político y económico, donde los intentos de predecir y controlar los mercados o las relaciones internacionales han fracasado debido a la incapacidad de anticipar factores humanos impredecibles. En el siglo XX, la teoría de juegos prometió ofrecer una manera científica de prever el comportamiento de los adversarios en contextos de competencia y conflicto. Aunque la teoría de juegos ha sido una herramienta valiosa en muchos campos, su aplicación en la estrategia militar y política ha sido limitada por la imposibilidad de modelar con precisión todas las variables que influyen en la toma de decisiones humanas. Un claro ejemplo de la falsa ciencia en la estrategia política se encuentra en la Guerra Fría. Durante décadas, los gobiernos de las principales potencias confiaron en modelos matemáticos para prever los movimientos de sus rivales y diseñar respuestas óptimas. La doctrina de la destrucción mutua asegurada se basó en la premisa de que los líderes actuarían de manera racional para evitar un conflicto nuclear. Sin embargo, la historia ha demostrado que las decisiones políticas no siempre se toman con base en la racionalidad pura, sino que están influenciadas por factores emocionales, ideológicos y psicológicos. La crisis de los misiles en Cuba es un ejemplo claro de cómo la percepción, el miedo y la presión política pueden llevar a decisiones que desafían las predicciones de los modelos estratégicos. Otro caso paradigmático de la falsa ciencia de la estrategia es la excesiva confianza en los modelos económicos para predecir el comportamiento de los mercados. Durante la crisis financiera del año 2008, muchos economistas creían que los sistemas de predicción basados en modelos matemáticos eran suficientes para evitar colapsos financieros. Sin embargo, la incapacidad de estos modelos para prever la complejidad de las interacciones humanas y la irracionalidad de los agentes económicos demostró que la estrategia económica no podía reducirse a simples ecuaciones. La confianza ciega en la precisión de estos modelos llevó a decisiones que agravaron la crisis en lugar de mitigar sus efectos. El peligro de la falsa ciencia radica en su tendencia a ignorar la incertidumbre y la adaptabilidad. Clausewitz, en su obra de la guerra, ya advertía sobre los peligros de tratar la estrategia como una ciencia exacta. Para él, la guerra era un fenómeno caótico en el que la fricción, la confusión y los errores humanos desempeñaban un papel crucial. Quienes intentaban aplicar reglas rígidas y modelos predefinidos al arte de la guerra estaban condenados al fracaso, ya que la realidad del conflicto siempre se desviaría de cualquier predicción teórica.
La historia está llena de ejemplos de líderes que fracasaron por confiar demasiado en modelos rígidos y fórmulas preestablecidas. Napoleón Bonaparte, a pesar de ser uno de los estrategas más brillantes de la historia, subestimó la importancia de la logística y la resistencia del enemigo cuando invadió Rusia en el año 1812. Su confianza en la superioridad de su ejército y en su capacidad de prever los movimientos del enemigo lo llevó a una de las derrotas más devastadoras de su carrera. De manera similar, durante la Primera Guerra Mundial, los generales europeos confiaron en estrategias que habían funcionado en conflictos anteriores, pero que no pudieron adaptarse a la realidad de la guerra de trincheras y la tecnología moderna. El problema de la falsa ciencia es que ofrece una falsa sensación de control. Quienes confían en modelos infalibles y reglas inquebrantables a menudo se vuelven incapaces de adaptarse cuando las circunstancias cambian. La estrategia no es un campo donde la certeza absoluta sea posible, sino un proceso de constante ajuste y aprendizaje. La flexibilidad y la capacidad de improvisación son elementos esenciales en cualquier estrategia exitosa, ya sea en la guerra, la política o los negocios. El verdadero arte de la estrategia no reside en encontrar una fórmula universal para el éxito, sino en comprender que cada situación es única y requiere un enfoque distinto. La experiencia, la intuición y la capacidad de leer el entorno son tan importantes como cualquier modelo teórico. La historia ha demostrado una y otra vez que los estrategas más exitosos no son aquellos que siguen ciegamente un conjunto de reglas, sino aquellos que saben cuándo romperlas y adaptarse a lo inesperado. La falsa ciencia de la estrategia es un recordatorio de que el mundo es demasiado complejo y dinámico para ser reducido a ecuaciones o algoritmos. La búsqueda de certeza absoluta es una trampa que ha llevado al fracaso a muchos líderes y pensadores. La clave del éxito en la estrategia no está en la rigidez de los modelos, sino en la capacidad de navegar la incertidumbre con inteligencia, adaptabilidad y creatividad.